La intención es que cuando tú decides recibir y creer en tu corazón y en tu mente a Dios, el propósito contigo es ponerte arriba, para que tú puedas tener esa autoridad y puedas dominar, gobernar, ¿no? A lo que te estaba gobernando, o a lo que en ese momento no estaba gobernando, pero él estaba poniendo Dios un orden divino, un orden divino. Y entonces dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. El versículo pasado decía, hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza, pero aquí únicamente está hablando solamente ya de imagen, falta la semejanza. La semejanza tiene que ver, vamos a ponerlo de una manera muy sencilla y muy clara, con el fruto del Espíritu Santo. Con el fruto del Espíritu Santo, para que lo entendamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen? Que somos a imagen, que tenemos espíritu, que tenemos alma y que tenemos cuerpo. Somos tres, igual que Dios, creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la imagen. La semejanza es, en pocas palabras, las características, las virtudes que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, ¿no? La templanza, todo esto que ya sabemos. Entonces dice, y creó Dios el hombre a imagen de Dios lo creó. Te pregunto, ¿sabía Dios que el hombre iba a desobedecer? Claro. Por eso dice, creemos al hombre a su imagen y confirma, a imagen de Dios vamos a crearlo. Y luego dice, varón y hembra los creó. Como para que no haya soledad, para que no haya individualidad, declara y toma la decisión de crear varón y a hembra. Y luego viene algo bien hermoso, el siguiente versículo, que es con algo que te tienes que quedar. Te tienes que quedar, dice, y los bendijo. Los bendijo Dios. O sea, en su presencia eres bendecido. Cuando tú no lo conoces y lo recibes, eres bendecido. Por eso les decía que esto aplica para hoy. Independientemente de la circunstancia, de la particularidad que tú estés teniendo, hoy te está renovando o recordando que tú ya has sido bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y el principio es, y los bendijo. O sea, quiere decir que no te suelta, no llegas y ahí nos vemos, ¿no? Sino te lanza sin apartarse de ti, sin olvidarse de ti, con él, con algo precioso que es su bendición. Entonces, dice, y los bendijo Dios y les dijo, o sea, bendice, pero también te manda con una instrucción. Y les dijo, fíjate bien, fructificad, lleven mucho fruto, eso significa fructificar. Y luego, algo que es necesario y importante, multiplíquense. Multiplíquense, multiplíquense. Llenen la tierra. O sea, te habla de multiplicación, de reproducción, pero también te habla de abundancia. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Y luego dice, y sojúzguenla, o sea, trabajenla. No es órenle a la tierra y que produzca lo que tengan que producir, no, trabájala, trabájenla. Y al final dice, y gobiernenla. O sea, señoread,
gobiernen, nuevamente, lo que leímos al principio, en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, habla del plan, habla del propósito, habla del principio de esos tiempos, pero no está lejos de ti de mí. No está lejos de ti de mí. Y esto tiene mucho, ¿cómo podemos llamarle? Mucha enseñanza, mucho contexto. Pero yo hoy te quiero transmitir algo para no desviarnos. Está hablando de elementos: agua, peces, aves, cielos. O sea, está hablando también de dimensiones, ¿no? Y bestias, tierra. O sea, yo digo en conclusión, por donde te muevas y donde andes, vas a gobernar. Y vas a caminar y vas a vivir con total y absoluta autoridad. Entonces ese es el plan, pero ese es como hoy debes de verte. Varón y hembra los creo. ¿Qué es lo que está intentando decirnos el día de hoy el Padre? ¿Por qué creo varón y hembra? Porque el hombre solo no es bueno que esté solo, y la mujer tampoco. Y no puso al hombre y a la mujer para multiplicar y gobernar y señorear y para trabajar, sino para que entendamos que así se genera el principio de la comunión. O sea, si yo vivo solo y yo pienso en mí nada más y hago mi voluntad, es mucho más difícil que yo aprenda a compartir y a depender de otra persona para que se aplique un poquito en ese contexto de comunión, en esa enseñanza o en ese punto de comunión. Si no eres fiel en lo poco, difícilmente vas a poder ser fiel en lo mucho. ¿Por qué te hablo de este contexto? Porque ahora vámonos al que sigue, Génesis 2:7. Del libro 1 nos vamos a brincar al libro 2. En el capítulo 7 vamos a leer del 7 al 9, de hecho ahí lo están leyendo. Y esta parte que les voy a leer habla de lo que expliqué muy brevemente: varón y hembra los creó, la comunión. Entonces empieza diciendo: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esta parte te explica cómo fuimos creados. Y sopló en su nariz aliento de vida. Todos lo hemos leído. Y fue el hombre un ser viviente. Esto, para no entrar en este momento y desviarnos de la enseñanza, esto tiene mucho que ver con algo que tú y yo no podemos comprobar. Y es donde entra la religiosidad, o donde entra el raciocinio, o incluso entran las teorías de quién formó la tierra y quién formó al hombre. Y yo, como hijo de Dios, lo único que tengo que hacer es recibir, es primero leer, recibir, pedirle a Dios que me muestre y me haga entender esta verdad de lo que está diciendo es Dios. A mí me toca solamente creer. El que no es hijo de Dios o no cree en Dios, Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí un hombre que había formado. Al hombre, perdón, que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, fíjate todo el entorno y toda la atmósfera, todo el ambiente, todo yo diría el amor y la perfección con la que Dios crea el universo, lo que podemos ver, cómo crea en su plan divino al hombre. Pero vuelvo a insistir,
le da una instrucción, lo bendice, le da una promesa enorme, 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 con propósito, pero le crea un ambiente, que no es cualquier ambiente. O sea, primero, fíjate lo que dice, regrésate al 7, Aldito. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Jehová Dios plantó. O sea, no creó. ¿Sí sabes lo que es plantar? O sea, es con tus manos. Entonces yo decía, wow, porque a mí, del polvo, me formó. O sea, no a mí, Adán, no, con sus manos. Pero a donde me iba a sembrar o donde me está depositando, a donde en ese momento Adán lo sembró y lo depositó, o sea, él creó todo con sus manos. Es como cuando haces una fiesta y no es lo mismo que veas y pagues que alguien la haga a que tú decores. Trae un ingrediente adicional, que es amor, es dedicación, ¿no? Entonces plantó el huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y luego dice, ahora sí, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú y yo somos formados y creados con un propósito y de una manera muy diferente a todo lo que Dios creó. Eso grábatelo. Eso grábatelo. No es lo mismo decir, soy un hijo de Dios y soy nación santa, linaje escogido, soy real sacerdocio, a decir, soy hijo de Dios, formado por Dios. Desde mis entrañas, desde mis entrañas. Desde antes de la fundación del mundo. Fui predestinado. Entonces no soy cualquier objeto ni soy cualquier cosa, soy algo especial para Dios. Entonces, Él a ti y a mí, y en este caso a Adán y a Eva, les dio la total y absoluta libertad de escoger, como hoy, de decidir. A ti y a mí nos dio la posibilidad y la oportunidad de tomar decisiones, de elegir, de escoger, el famoso libre albedrío. ¿Sí vamos? Entonces, continúa diciendo más, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, bien sencillo, pone al hombre en el huerto que Dios forma para él y en ese huerto pone dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es del que Dios le dice a Adán y a Eva que no coman. ¿Por qué? Porque estamos leyendo que dice, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, te da dos, o lo que te quiero transmitir ahorita con esto son dos cosas especiales. Comunión y libre albedrío. Si es parte de ti. La vida no puede ser en autonomía. Ni aún en pareja la puedes llevar en autonomía. O sea, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y no con esto les digo ahorita que aquí ya hay algunos jóvenes, dice Dios, o van a decir, es que Dios me dijo que el hombre no es bueno que esté solo y vayan a ir a buscar al primero que se encuentren, ¿verdad? O a la primera que se encuentren. Pero sí hay que entender que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, tú como joven o no joven, pide dirección para una ayuda idónea para ti. Porque eso te va a permitir entender y vivir el principio de comunión. ¿Y porque qué pasa? Que cuando el hombre y la mujer se unen,
ya no son más dos, sino se vuelven un solo cuerpo y una ¿qué? Sola carne. Una sola carne. Por eso les decía al principio de la comunión, si en lo poco no eres fiel, ¿cómo te voy a poner en lo mucho? Entonces, no puedes tampoco pensar que primero tu comunión y después tu relación. O sea, antes de tener una relación, vas a poder experimentar, no todos, me incluyo, yo así llegué con Dios. Ojalá yo antes de haber conocido a Carla, hubiera tenido el privilegio de tener comunión y conocimiento y vida con Dios. Entonces no es limitativo. Yo me voy a poner ahorita en el ejemplo de Aldo, que es joven y que es soltero y conoce de Dios. Él está viviendo su comunión con Dios. Yo no. Cuando yo conocí a Carla, primero conocí a Carla. Mi comunión con Dios empezó a través de Carla. Los dos nos hicimos uno y los dos uno nos hicimos uno con Él. Y es de lo que estoy hablando ahorita, de la comunión. ¿Por qué te lo digo? Porque qué hermoso hubiera sido que hasta ahí se hubiera quedado todo. Y la primer batalla la tuvo Adán y la tuvo Eva. Estamos hablando de batallas. Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y continúa diciendo, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo para el hombre. Y termina diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ya ahí lo dice, y serán una sola carne. Entonces también tiene un buen principio. Yo sé que aquí me puedo meter en alguna dificultad, pero no lo digo yo. Es una instrucción que Dios está diciendo. Cuando ya te vas a casar, córtate el cordón umbilical. O sea, no quiere decir que le des la espalda a tu mamá o a tu papá, pero dice la palabra, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y fíjate, hasta aquí cerramos el propósito y la comunión perfecta. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y como no se veían, no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque maldad, pecado, no había entrado a su ser, a su corazón. Entonces, en el principio que leímos fue el propósito. Aquí estamos viendo la creación y la creación con el propósito en un entorno, en una atmósfera divina, el Edén, ellos viviendo en y disfrutando de su y de la comunión. Yo digo, hasta ahí nos hubiéramos quedado. Porque hubiéramos estado, seguimos, pero estaban bendecidos. No se avergonzaban, no tenían que esforzarse porque con calma lean después, cuando hay desobediencia, todas las maldiciones que llegaron, con tu sudor, con dolor, separados de. Entonces yo digo, wow, o sea, porque dice el árbol que sembró, delicioso a la vista. Quiere decir que, imagínate, todo lo que Adán y Eva veían a través de sus ojos, no solamente el árbol, era majestuoso, era perfecto, ¿no? Y gobernaban y se multiplicaban y trabajaban, pero sin esforzarse. Capítulo 3, y aquí empieza la primera batalla, que les voy a adelantar un poquito. Al no tener esa comunión constante y al no entender que en la comunión
tenemos la posibilidad, ojo, no la garantía, la posibilidad de escuchar el propósito y la voz de Dios, porque en comunión puedes escuchar la voz de Dios. Sin comunión no sabes ni de qué es, ni de lo que te estoy hablando. Pero no por estar en comunión garantizas, porque al final acuérdate que fuiste y fui creado a imagen. O sea, con libre albedrío, con capacidad de decidir. O sea, Dios te permite que tú veas y que tú decidas. Recuérdenme, dice, a todo es permitido, pero no todo es para tu bien. En pocas palabras. O sea, todo es válido, todo es permitido, pero no todo es para bien para ti. No todo nos conviene, exactamente. No todo nos conviene, no todo es conveniente. No todo es conveniente. ¿Quién es el que te muestra que no es conveniente? ¿Quién es el que te dice no te vayas para la derecha, sino vete para la izquierda? A través de la comunión. Entonces no es lo que mi mamá o mi hermana o mi amiga o mi esposa me diga, es lo que Dios. Mi esposa dice algo bien importante siempre ahorita, que hay una edad especial entre mis niños, ¿no? Que de repente uno de mis hijos le saca la lengua al otro y el otro al otro. Y se sienten, es obvio. Y entonces mi esposa, muy sabia de parte de Dios, le dice, cuando el que se ofende se siente mal, le dice, no te preocupes. Lo que te debe de preocupar y en lo que te debes de ocupar es lo que Dios ve, piensa de ti. Entonces, no es lo que yo necesite o lo que yo quiera o en lo que yo crea, es en lo que Dios me está metiendo o mostrando, que ese es un principio que me puede ayudar a mí a tomar una decisión para escoger el camino correcto. Entonces dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, Y fíjate, te voy a hablar del contexto de Adán y Eva, pero hoy la serpiente sigue, y sigue astuta. Y sigue siendo astuta, igual que lo que dice ahí, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Yo te pregunto, ¿qué tan distantes o lejos estamos hoy de esos tiempos? O sea, somos presa fácil de ser, te voy a decir dos palabras, engañados y seducidos. Porque una de las herramientas y características con las que el enemigo opera es a través del engaño y a través de su astucia. Entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo, en este caso, a la mujer, con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, o sea, dale, come, pruébalo, éntrale, no vas a comer, no te va a pasar nada, ¿qué tanto es tantito? Y ¡prum! Yo aquí me acuerdo de Pedro y Jesús. Aléjate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Porque cuántas veces a mí me pueden venir a decir en una reunión de trabajo, o sea, ¿por qué me aparto de mi casa? Porque estoy en una reunión de trabajo, ¿no? O en una reunión con amigos. Y el entorno, el mundo, me puede jalar. Quédate, va a seguir la fiesta. O vamos a iniciar y a seguir la fiesta porque ya acabó la reunión. Y entonces empiezan a salir cosas en las cuales, sin espantarnos, ya no debemos de participar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque nos exponemos a la astucia y al engaño y a la seducción del enemigo. Y es muy difícil tener ese dominio propio, es muy difícil tener ese dominio propio constantemente. O sea, tener esa fortaleza mental de decir no. Y más ahora.
más ahora con tanto bombardeo, que si no es por aquí, es por aquí. Y si no es por aquí, es por aquí. Y si no por aquí. O sea, nuestros sentidos que están diseñados para algo, el enemigo dice, a Alex le gustan los aromas florales. Y te pasa la chica con el aroma floral. Y pum, y tú pues no sabes. ¿Sí me explicó? Alex es comelón. Y entonces te va a poner como postre, ¿no? Algo que no es bueno para ti. Pero ¿cuál va a ser la astucia? Que te va a invitar a un asado. Y en la reunión, a la cual no tendrías que estar en ese momento, a menos que estés con tu esposa, ahí viene un plan que no es de Dios. Entonces, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos. Acuérdate que terminamos con el versículo que decía, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. O sea, ahí se aplica lo contrario, que todo es válido y todo era conveniente. Pero ahora es al revés. Ahora es al revés, porque dice, tus ojos serán abiertos. O sea, el pecado que no existía, al manifestarse, ya entiendes, ves, hueles, escuchas lo que es el pecado. Y esa es nuestra primera lucha, ¿eh? Y esa es una lucha constante. Es una de las grandes batallas que todos los días los hijos de Dios a la que nos enfrentamos. Por eso dice la palabra, resiste, vístete de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Y seréis como Dios, o sea, todavía aparte que dice, vas a ver, el enemigo le dice que si come de ese árbol no solamente va a ver, sino lo va a poner en un lugar como en el que está Dios, ¿no? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto, comió y aparte, pues buena onda, ¿no? Compartió, repartió, no era egoísta, le dio al marido, el cual comió así como ella y ahí pasó algo que ustedes saben. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y ojo, y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer, dice en la palabra, se escondieron de la presencia de Jehová. O sea, la voz de Dios, claro que antes de la reconocían, pero no les provocaba ni miedo ni vergüenza. Pecaron y dime la verdad, yo lo digo por mí. Cuando pecas, te avergüenzas. Y cuando pecas, te escondes, te escondes. Es una reacción natural, no correcta, pero es una reacción natural porque sabes, y más hoy como hijo de Dios, que si tú pecas, más que la vergüenza, sabes que de Dios no te escondes. Sabes que de Dios no te escondes. Entonces ellos lo estaban viviendo, lo estaban experimentando, intentaron taparse, esconderse, porque dice la palabra que cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, pero cuando oyen la voz de Jehová, que paseaba por el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se esconden de la presencia de Jehová,
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo creo que todos los días le decía, Adán, 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 Adán. Y salía corriendo, pero esta vez era Adán, 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 y el otro no salía. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué cosa? Miedo. Porque estaba desnudo. Y me escondí y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le pregunta nuevamente, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Me voy a detener. Aquí fue el minuto que cambió el destino. Y no es comercial, ¿eh? El minuto que cambió el destino. Porque yo te pregunto, Dios, Jehová, hizo dos preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Primer pregunta para ti. ¿Tú crees que preguntó por preguntar? ¿Tú crees que él no sabía que estaban desnudos? Claro que sí. Y luego le dice, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué quería Dios que dijera a Adán? Que sí. Dice la palabra, si confesaras tus pecados, no es que expongas tu pecado, eso es con Dios, personal. Pero va a haber justicia, ¿no? Dios va a hacer justicia. Y no quiere que Dios todo el tiempo esté tú y yo cayendo en pecado y diciendo, perdóname otro pecadito. Pero si ya pecaste, por eso decía en toda esta parte de David, el mismo Dios decía, es que David es el único que es conforme a mi corazón. Porque había siempre un reconocimiento y un arrepentimiento constante. Peor es quedarse calladito y decir, no me va a ver, no va a pasar nada, no se van a dar cuenta. La verdad, hay que entenderlo. Entonces, se perdió la oportunidad, Adán y Eva. ¿Qué vamos a hacer en la cena hoy? Reconciliarnos, volver al lavamiento, volver a ser limpiados, volver a ser perdonados. Sí, es una ceremonia que conmemora y que estamos obedeciendo a que el mismo Jesús dijo, mientras yo regrese, recuerden que hasta que yo regrese, ¿no? Hagan esto en memoración o en conmemoración o en memoria de mí. Ajá. Y sobre todo, para aquellos tiempos, acuérdense que la cena era recordar de que ese pueblo había sido, ¿qué cosa? En la Pascua, liberado. Por eso era la ceremonia de la Pascua con el pan. Entonces yo digo, de hace un mes que participé en la cena a este otro mes, yo tengo la oportunidad de reconciliarme con mi Padre. De ir a su presencia humillado, entregado, aceptando y reconociendo mis errores y mis pecados, justos o injustos, para que Él los cambie, los quite, los lave, los limpie. Y mi ser pueda ser otra vez cambiado, se pueda ser purificado, pueda ser santificado y empezar una semana y una vida nueva. Dios esperaba con Adán. Y entonces termina de hacer las dos preguntas y inmediatamente, como buen papá, se acerca con la serpiente y le dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, y zámbale, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, ahí viene lo fuerte, enemistad, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es la simiente y la simiente suya? Todo lo que fue creado después de desobediencia fuera del Edén. Y aunque es simiente suya,
Enemistados. Enemistados. O sea, es una pelea. Desde que nacemos con una naturaleza no divina y nacemos, fíjate qué fuerte, peleados. Nacemos peleados. Así como dices, ¿yo qué hice para decidir llegar a México con mis papás? Yo no los escogí. Mucho menos escogí querer pelearme con nadie. Es más, pues en un bebé no hay maldad. En un bebé, uno de 1, 2, 3 años, hay muchas cosas que tú dices, ¿de dónde lo sacó? Si no lo escucha, no lo ve en casa, peleados. Entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva. Después les explico qué significa Eva, pero tiene un significado especial Eva. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. O sea, ¿quién le hizo? Jehová Dios, túnicas de pieles y los vistió. Yo pienso en el hijo pródigo, pero aquí sí. No me reclamaste la herencia y no te he visto como hijo pródigo, sino más bien te digo, córrele, pero vestidito, a la inversa. En eso pensé. Y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya se habían destapado sus ojos. Ya conocían el bien y el mal. Y entonces ahí Dios tiene que tomar una decisión muy fuerte. No alargue su mano, dice la palabra. Y ya con esta nueva condición del fruto del otro árbol, porque siempre se alimentaban ¿de qué árbol? El árbol de la vida. Pero después de comer el árbol de la vida, comieron del árbol del conocimiento, ¿sí? Del bien y del mal. Y entonces ya traían otro alimento y dice Dios, no alarguen su mano y nuevamente vuelvan a tomar fruto del árbol de la vida y con esta nueva naturaleza no vaya a ser que vivan para siempre. O sea, imagínate la catástrofe que hubiera sido para nosotros después de la desobediencia, que hubiéramos sido eternos, como estamos con el pecado. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No, hombre, estaríamos batallas y batallas y batallas y el mundo, yo creo que de tanto ya se hubiera la tierra, qué equilibrio ni qué equilibrio pesado para afuera, ¿no? Entonces, aquí hubo maldición, aquí hubo desobediencia, aquí se perdió el plan divino, aquí se perdió la comunión, se perdió todo, pero la maldición, más que declarada, porque sí fue declarada, y sobre todo fue declarada primero a la serpiente y después hubo una reprensión de boca de parte de Dios hacia el hijo y la hija, Adán y Eva, los llevó a vivir ¿de qué forma? Fuera de Edén, o sea, lejos de los beneficios y los privilegios de Dios, del entorno que Dios había creado para ellos, pero sobre todo separados de Dios. Porque ya, si ustedes leen después de esto, hasta antes de Jesús, la relación del hombre de la generación era lejos de Dios. Era lejos de Dios. O sea, era difícil que el hombre, como hoy y tú en estos tiempos, tuvieran acceso a la presencia y a la voz de Dios y al conocimiento de Dios. Eran otros tiempos. Ha de haber sido difícil. ¿A qué te quiero llevar? Quiero que leas esto lo hemos leído muchas veces, pero pasa a Efesios 6:12. Dice la palabra, porque no tenemos lucha
contra sangre y carne. Después de lo que leímos, la lucha de Adán y Eva no era entre ellos, era con la serpiente, y la serpiente se manifestaba. La serpiente era carne y era sangre. Pero hoy, nuestra lucha, fíjate lo que hoy tienes que entender. No es una lucha contra sangre y carne, o sea, no es una lucha contra lo que podemos ver o podemos sentir. No, la lucha es contra principados. ¿Qué es principados? Te lo voy a explicar bien rápido. Lo primero, es un principio. Principado es principio. Entonces, algo, más que entrar en un orden, te voy a poner algo. Te viene una voz. Entra el primer mensaje, entra el primer olor, entra la primera sensación. Y en lugar de discernir con el nuevo espíritu, con el nuevo corazón que Dios ya te dio, y si no disciernes, es ir a comunión y que Dios te muestre. Ah, no, pero digo, como yo ya me sé la Biblia y como yo ya sé que soy quien soy, el principio, lo primero que escuchas es tu propia voz. Y la decisión que tomas es la tuya. Eso es principio. Eso es principio. Lo primero. Y no recuerdas o no escuchas la voz de Dios. Dice la segunda, contra potestades. O sea, ¿qué es una potestad? Un poder. Es un poder. Pero no es un poder, no es contra un gobernante. No es contra un jefe, no es contra un papá, no es contra alguien que es mayor. No es ese tipo de poder, sino es un poder que es gobernado por las tinieblas de este siglo. ¿Y cuál es ese primer poder que gobierna las tinieblas de este siglo? Dice huestes espirituales. O sea, ¿te está hablando de qué? ¿De espíritus? ¿De espíritus? De maldad. De espíritus de maldad. Yo te digo, tú te levantas y te duermes y dices, estoy viendo al espíritu que está en contra de mí, que viene, lo veo venir y viene con un arcote o que viene con una voz. ¿Cómo lo ves? ¿Es un demoniote o son demonios? Lo importante es entender que contra lo que nosotros nos enfrentamos, esa es una grandísima desventaja. Yo me paro enojado con mi esposa, porque un día antes me enojé con mi esposa y la saludo y no me saluda, yo la veo y yo sé contra quién me está enfrentando. Pero cuando, de verdad, yo soy irreprensible, soy obediente, soy entregado en las cosas de Dios, soy un siervo, un hijo de Dios, y mi comunión es como la de Jesús. Número uno, no estoy apartado de una batalla. No estoy apartado de una tentación ni de una lucha. Y mucho menos estoy libre de que el enemigo no se levante contra mí. De que no su presencia o sus espíritus o sus legiones se quieran manifestar de manera directa o indirecta. En cualquier lugar que nos movamos. Ojo con lo que voy a decir, hasta en la propia iglesia. Por eso yo digo, el miedo, el temor y la división no vienen de Dios. O sea, hay muchas otras formas de podernos darnos cuenta, pero lamentablemente no lo vemos, porque son huestes espirituales de maldad. O sea, fueron espíritus
perdidos, espíritus ganados por parte del enemigo, para ti y a mí atormentarnos, para ti y a mí seducirnos, para ti y a mí perseguirnos. No tenemos lucha contra sangre ni carne, no lo vemos. Y todos los días eso está manifestándose y está levantándose contra ti y contra mí. Contra ti y contra mí. Y no es en cualquier lugar, dicen las regiones celestes. Y luego fíjate lo que dice Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces esa es una otra forma de entender. Si lo que me mueve, lo que anhelo, lo que me sostiene, no es el amor, sino es los deseos de la carne, todo eso es contra el espíritu, o sea, contra Dios. Y dice, y el del espíritu es contra la carne. Por eso leíamos al principio, pondré enemistad entre ti, entre la mujer y entre tu simiente. Porque dice la palabra que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, el que pertenece a la luz no puede estar en tinieblas y el que pertenece a tinieblas no puede estar en la luz. No puede estar jugando a los dos bandos. No puede estarte cambiando un día a la izquierda y otro día a la derecha. O eres o no eres. Así de sencillo. Por eso dice la palabra que no podemos servir a dos, sino a uno solo. A uno solo. Y estos, o sea, la carne y el espíritu y la carne, dice la palabra, se oponen entre sí para que no, ¿qué cosa? Hagas lo que quieras. Yo digo, gracias, espíritu, porque eres no solamente un consolador, no solamente, ¿qué otra palabra se les viene a la mente con el espíritu? Consejero, mediador, consejero, mediador. Por eso les decía qué importante es. Después lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en esta semana, ¿no? Una de las herramientas grandes que tenemos para pelear y ganar batallas es la oración. Pero el principio de todo es la comunión. O sea, si el Espíritu no te está revelando y no te está mostrando qué hacer, y entonces, ojo, dices, a ver, yo percibo que se me viene o que estoy dentro de una batalla, pero no sé cómo manejar, ¿qué hay que hacer? Quiere decir que hay duda. Y la duda o el temor, les dije hace un rato, no viene de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a comunión, ir a consultar, ir a buscar el consejo, para que el que me diga qué hacer y cómo reaccionar y qué decir sea Dios a través de la comunión. Dice Romanos 8, 6 y 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Entonces es de lo que estoy hablando. O sea, ¿quieres vivir? Vas a vivir. Y tú y yo, en la carne y en el espíritu, tenemos un tiempo en este lugar. Pero mientras no llegue nuestro tiempo, si vives en la carne, vas a morir. Como también el espíritu, pero vas a morir en la carne eternamente. O sea, quiere decir que vas a vivir ¿en dónde? En el infierno, pero por la eternidad. Si vives en la carne, porque vas a morir. Pero el ocuparse del espíritu es vida. Entonces, vas a morir, pero vas a vivir eternamente. O sea, tu carne es la que se va a echar a perder, pero tu espíritu va a vivir. Y va a vivir eternamente con el eterno. Yo quiero eso.
Decía Dante Gebel hace unos días, una de sus prédicas, no es lo mismo que tú te humilles a que Dios te humille. Nadie quiere ser humillado, pero es mejor que tú digas, yo me humillo porque yo reconozco, a que venga Dios y te diga, te voy a humillar, ¿eh? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque vamos a morir. Pero yo prefiero, dice la palabra, para nosotros el morir, ¿qué es? Ganancia, porque el morir es vida eterna. Y el que vive en la carne, muere en la carne. Entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y esto me encantó. No nada más es vida, es paz. Y paz, acuérdense que en el lenguaje divino es uno con Dios. O sea, paz es disfrutar, es vivir, es permanecer en una comunicación constante. Es Dios conmigo y Dios en mí. Y yo en Dios y Dios en mí. Leíamos hace unas semanas, si ustedes pertenecen a mí y vienen a mí, yo estaré en ustedes. Pero así como yo estoy en ustedes, el Padre también viene a mí. Y el Padre y yo somos, wow, eso es paz, eso es vida, claro, eso es vida. Y la vida en el Espíritu produce paz. ¿Sí estamos entendiendo? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y yo decía, por cuanto los designios de la carne, o sea, la ley de la carne, lo que decide la carne. Entonces, si tú quieres vivir en la carne, vas a estar siempre peleado con Dios. Ah, yo no, o sea, yo no me quiero pelear con nadie, pero si hay alguien con el que yo no deseo estar peleado y no me conviene, es con Dios. O sea, yo dije, nuevamente, no es lo mismo que yo me humille a que me humille Dios, pero si se trata de pelear, yo no me quiero enojar con nadie, pero mucho menos me quiero enojar con Dios. Y termina diciendo, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y la ley de Dios qué hace? Segunda de Timoteo 16, ustedes se lo saben. Toda la ley, toda la escritura de Dios es inspirada. ¿Para qué? Son 4 principios, acuérdense. Empieza con, ¿quién me dice? Para enseñar. Redarguir quiere decir para mostrar. O sea, para que Dios se muestre a mí. Entonces Dios me enseña, pero se muestra. ¿No? No es como que te dejé el audiolibro y ahí escúchalo. No, 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 no. O sea, se manifiesta. Entonces te enseña, se muestra, te instruye y al final, ¿qué? Te corrige. Pero no te corrige como dice ahorita acá Laurita, zapa, no, te corrige en justicia. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos a fin de qué? Preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Ya estoy a punto de terminar porque ya se nos van los minutos. Vamos a preparar los elementos. Que vengan los niños para que participen de la cena. Entonces, en lo que vamos preparando los elementos, fíjate qué fuerte lo que hoy recibimos. Y empiezo con el principio. Sí o no, todos los días tenemos batallas. Todos los días. Lo que pasa es que cuando estamos ya en las cosas de Dios, las batallas no son visibles. Porque leíamos que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra
huestes, vamos a dejarlo así, espíritus de maldad que gobiernan las tinieblas de este siglo. Entonces, aquí puedo seguirme, pero ojo, ¿por qué decía yo hace rato en el principio que la llevamos de ganar? Yo les dije, Dios no te abandona y no te deja, y no te deja pelear solo. Y es más, Dios cambia tu naturaleza, porque tú y yo ya vamos con un chip diferente, o sea, mente, pues, pensamientos diferentes, traemos un corazón nuevo, gracias Lupita, un corazón nuevo, pero viene lo más importante. Tenemos una mente, tenemos un corazón, pero tenemos un espíritu nuevo. Y ese espíritu nos da vida, nos da entendimiento. Y si el espíritu produce mucho fruto, háblame de la fe, háblame del dominio propio, háblame de la paz, háblame de amor. Estamos del otro lado. Nada más que hay que permitirle al espíritu en comunión que el espíritu produzca fruto en ti y en mí. Lo voy a decir así tal cual, ¿eh? De la última vez que participaste en la cena, el día de hoy, que vas a volver a participar, ya hemos regado. Nos hemos equivocado. Lo que se provocó en el de enfrente y se provocó en ti, entrégaselo a Dios. Y date, pero sobre todo, dale la oportunidad a Dios de que Él haga todo nuevo. Todo nuevo. Y que te puedas llevar un día, una semana, un mes, un tiempo nuevo. Recordando tres cosas. Lo que representa la cena es la oportunidad, primero, de creer y obedecer a Dios. Porque el que la instituyó y el que el que manifestó que nosotros participáramos y le hiciéramos en conmemoración de ella fue Jesús. Entonces sabemos lo que decía Lupita. Jesús nació, ¿no? Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús viene por ti y por mí. Entonces, dice la palabra, hagan esto en memoria de mí. Eso es esperanza del hombre. Es saber que yo me sigo dejando vaciar de la carne y llenarme de su espíritu y prepararme para su venida. La otra es ponerme a cuentas con Él. Ponerme a cuentas con Él. Para dejarme lavar, limpiar, restaurar, santificar, redimirme, para dejarme abrazarme por el perdón de sus pecados, que eso, quita carga, eso trae vida. O sea, cuando tú vives en pecado y con el conocimiento del pecado y cargas el pecado, olvídate de la condenación, olvídate del pago. Hay que reconocerlo, es una carga. Y duele. Duele. La carga duele, porque la carga es con conocimiento. Y ese fue el dolor que el que no era pecado y el que no conoció pecado, se hizo pecado por ti y por mí. Eso duele. ¿Cómo vamos a ser nuevos?
Dice Romanos 8, 9 y 11, mas vosotros no vivimos según la carne, sino tú y yo, después de participar con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, perdonados, limpiados, vaciados, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, dice la palabra. El Espíritu de Dios mora en mí. Levanta la mano. El Espíritu de Dios mora en ti. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en ti, no vives más en la carne, sino vives en el Espíritu. Eso es una gran enseñanza y esa es una gran ventaja. Y eso es algo que hoy el Espíritu nos debe demostrar. Y decía mi esposa hace un rato, como el ciervo brama por las aguas, cuando tú sabes que alguien no conoce de Dios, cuando tú sabes que alguien no ha sido bautizado, anhelemos, no corramos nosotros a ser los salvadores, sino anhelemos que Él, si es a través de mí, que sea la voluntad del Padre, pero si no, que le llegue muy pronto el tiempo y que Él reciba verdad para ser libre, conozca y acceda a la salvación, conozca amor, para que deje de vivir según la carne, se haga justicia en su vida y pueda recibir un nuevo espíritu, un nuevo corazón y viva a partir de ese momento en el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo, fíjate lo que está diciendo la palabra, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, ese es el acto de justicia. Eso es lo que Jesús ha hecho en nosotros. Pero eso es lo que Dios quería hacer en Adán y Eva. Que ellos reconocieran que habían pecado, para que esa maldad a través de la seducción y esa enemistad que había puesto la serpiente astutamente entre Dios y Adán, Dios viniera a hacer justicia. Y hoy, en ti y en mí. Hoy en ti y en mí. ¿Cómo? A través de la cena. Pónganse de pie. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, wow. A mí esto me quiebra. Porque todos los días tengo batallas. Todos los días hay tentaciones. Igual que Jesús. Pero el mismo Espíritu que le dio la victoria a Jesús está en mí y en ti. Y ve lo que estás leyendo. El mismo Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti. Recíbelo. Créelo. Muchas veces no lo creemos. Y no se trata de empoderarnos. El empoderamiento es algo que ver con el humano. Llénate de su espíritu. Llénate de su espíritu. No es cualquier espíritu, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No es un espíritu de temor. Es un espíritu que lo hizo vencedor a Jesús ante la tentación, ante el hambre, ante un encuentro. Porque, ojo, gracias, Padre, por esta revelación.
El enemigo sabe que con Adán y con Jesús no podía hacer lo que está haciendo con nosotros. Presentarse en espíritu. A Adán se le presentó físicamente y a Jesús también. Y con la espada, con la palabra, su presencia fue quebrantada. Pero lo que sostenía la espada era el Espíritu de Dios. Y hoy ese Espíritu está contigo y está conmigo. Y así como Él con Jesús, también contigo y conmigo. Porque recíbelo. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Vivificará. Quédate con eso. Si tú te has sentido en muerte, hoy vas a recibir vida. Hoy vas a sentir, vas a participar, vas a disfrutar de lo que es vida. Come el pan. ¿Qué dice la palabra? Este es mi cuerpo. Es vida. Y bebe el jugo, que tú sabes que es la sangre preciosa de Jesús, que hoy entra en ti y en mí. Entonces esa sangre y esa carne fíjate lo que está diciendo la palabra. El espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos, perdón, a Jesús, mora en ti y en mí. Es el que mora. Pero aparte es el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Ese mismo espíritu, recíbelo, 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 recíbelo. Hoy vivificará también tu cuerpo mortal. Porque hoy el Espíritu de Dios mora en ti. Mora en ti. Mora en ti. Padre, gracias porque ha sido un tiempo deleitoso poder estar en tus atrios. Gracias por permitirnos participar de lo que tú eres. Gracias por limpiarnos. Gracias por recordarnos, por lanzar esta palabra que trae vida y sanidad a lo que antes de este tiempo eran cuerpos débiles o cuerpos enfermos. Espíritus quizás débiles. Pero hoy tu espíritu nos vivifica. Y esta palabra se hace verdad en tu cuerpo, en tu iglesia, en tus ovejas, en tus hijos, en los que te creen, en los que te van a escuchar, Padre. Gracias, mi Dios, porque para ti no hay imposibles. Tú no te cansas de avivar tu amor, de renovarnos el espíritu, de darnos una nueva oportunidad. Gracias porque yo sé que tú quieres corazones genuinos y corazones quebrantados, anhelando tu presencia y ser restaurados en tu amor. Yo doy gracias porque nos das un lugar en donde reunirnos. Doy gracias porque sabemos hoy que todos los días habrá batallas, pero si tu Espíritu y Jesús está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Que como esos siervos que braman por agua, así nosotros, tus hijos, anhelemos tu presencia, clamemos por alimento espiritual, noche y día, que nos apartemos de maldad, pero sobre todo que recibamos y entendamos consejo, que tu palabra nos instruya y nos alumbre nuestros pies y nuestro camino, para caminar e ir hacia el lado correcto, Padre, a tu presencia. Gracias, Dios, porque yo sé que muchos no han podido venir, pero tú tienes total y absoluto cuidado de los que no han podido venir. Que esto sea genuino por generaciones, Padre, porque tu palabra dice que tus bendiciones son toda clase de bendiciones espirituales que ya has derramado y has dado a cada uno de los que te creemos y te conocemos. Y hasta 1000 generaciones podremos disfrutar de tu cobertura, de tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.